Sí, ahí está grabando. Entonces hoy día vamos a ver un tema que a mí personalmente me gusta mucho dentro de lo que es la geología, que son los procesos de formación de cadenas de montañas, como pueden ser los Alpes, los Himalayas o los Andes. Y en la imagen del fondo, ¿alguien reconoce la imagen? ¿Le suena algo parecido de lo que se ve ahí? ¿Alguna montaña, algún valle, etcétera? Pareciera que nadie los ha conocido. Bueno, no importa. Esta es una foto que muestra la cordillera de los Andes en el cajón de Los Valdés, que queda frente a la localidad de Baños Morales. Este valle que está acá es la Reserva Nacional de Morales. Acá está la Laguna del Morado, que es una caminata bastante bonita, de 2 horas aproximadamente. Y lo que muestra esta foto es principalmente las grandes montañas que se ubican cerca de la ciudad de Santiago, como son el Cerro San Francisco, el Morado, la pared sur del Morado, el Mesón Alto, el Loma Larga, este que está acá creo que es el Marmolejo, volcán Marmolejo, y esto que está acá, que no alcanza a salir en la foto, es el volcán San José. Entonces, esta foto está tomada a 4.000 metros de altura luego de haber escalado un pedazo de lutita bastante descompuesto, de hecho bien peligroso. Y lo que muestra es básicamente una de las cosas más espectaculares de la geología, que son que los procesos de las fuerzas tectónicas aplicadas a lo largo de millones de años resultan en acortamiento tectónico, plegamiento y alzamiento de capas de roca. Y eso a lo largo de escalas largas de tiempo da origen a las cadenas de montañas, de los cuales los Andes es uno de los casos más paradigmáticos a nivel mundial. Entonces aquí ven capas de roca, no se ve muy bien por el color, pero estas capas están casi verticales y son rocas sedimentarias que estaban originalmente depositadas horizontalmente. Entonces hay una relación muy directa entre los procesos que deforman la corteza y dan origen a fallas, pliegues, que es lo que vimos la semana pasada y que no alcanzamos a terminar de ver completamente, y lo que son los procesos de formación de montañas. Así que en esta clase voy a terminar de ver algunas cosas de fallas y pliegues y después vamos a entrar de lleno a la que son como ya he dicho muchas veces, la formación de cordilleras. Entonces habíamos visto, esta es la última imagen de la clase pasada, que mostraba un anticlinal, un pliegue en el cual las capas en este anticlinal están manteniendo, bueno, acá si hacemos un perfil, vemos cómo es el corte en planta del pliegue, y lo que vemos son capas que mantienen hacia ambos lados del pliegue. Esto es un anticlinal, estos son los limbos, así se denomina en la jerga técnica de la geología estructural, y esta es la línea de bisagra que en el fondo conecta el punto de máxima curvatura, que es donde cambia el manteo, la inclinación de las capas de los limbos, de los limbos del pliegue. Yo tuve la suerte de ver esto es en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, esto no es en Chile, y creo que es uno de los pliegues más perfectos que existen, es casi de libros. Rara vez las cosas se ven tan bonitas como en este tipo de pliegues. Entonces, el pliegue, en esta imagen lo que tenemos acá es una secuencia de anticlinales, cuando los limbos, las capas del pliegue, tienen manteos en direcciones opuestas y van cayendo a lo largo de la línea de bisagra, que es esta que está acá, este plano axial. Y acá tenemos un sinclinal donde las capas mantean hacia el interior de la línea de bisagra, que es la que conecta el punto de máxima curvatura. Línea de bisagra, hinge line o línea de buzamiento es básicamente lo mismo. Entonces uno puede definir geométricamente un pliegue en base a su línea de buzamiento, que es esta que se marca acá. Entonces uno puede conectar esta línea, uno la puede construir para cada capa, identificando los puntos de donde está esta línea que conecta los puntos de curvatura máxima. Si el pliegue es en 2 dimensiones, lo que quiere decir que no hay un cambio en el manteo perpendicular a la dirección de acortamiento, uno puede conectar estas capas en un plano que da origen a una superficie axial. Y esto permite definir nuevamente en términos geométricos cómo es la forma de nuestro pliegue. Pero en la realidad,
los esfuerzos tectónicos que uno aplica para dar origen a... A ver, esperen un poco, creo que dejé la cámara prendida. Sí, ahí está. Entonces va a pesar mucho la presentación. Pero en realidad los esfuerzos que uno aplica son tridimensionales, son esfuerzos diferenciales. La deformación uno la puede simplificar bajo ciertas condiciones a que sea una cosa que es en dos dimensiones, y eso es lo que se llama strain plano, deformación plana, haciendo un análogo con las teorías de mecánica de sólido. Pero en la realidad, como la geología es algo, la Tierra es un sistema increíblemente complejo, la deformación que uno tiene es en tres dimensiones. Entonces, y cuando es en tres dimensiones uno obtiene este conjunto de pliegues busantes, donde el acortamiento, el plegamiento de la corteza, lo que produce es en este caso un cambio en la topografía, pero además uno observa que hay una dirección, que esta que se está marcando la dirección que dice planche, planche se podría traducir como inclinación al castellano, y cuando uno hace un corte, obtiene que las capas están a la vez manteando, tienen un manteo en la dirección perpendicular al corte. Entonces, perdón, en la dirección perpendicular a la cual uno realiza los esfuerzos. Entonces, aquí estamos principalmente acortando, apretando en esta dirección que estoy moviendo, donde muevo con el cursor, pero en verdad como las capas también están parcialmente inclinadas hacia en la dirección perpendicular, que es la que muestran las flechas verdes, se obtiene que las estructuras son en tres dimensiones. Y se ven mejor, un poquito mejor acá, donde vemos que podemos asumir que este pliegue es básicamente este mismo, solo con un poco más de detalle, y vemos que las capas también están mantean hacia el norte. En este caso en la dirección perpendicular a la dirección que uno está cortando, que es esta. Entonces, al final lo que muestra esto es que los pliegues son estructuras tridimensionales, pese a que uno trata de aproximarlas como si fueran algo en dos dimensiones, pero es por un tema de simplicidad y porque muchas veces también las fuerzas principales son las que se aplican en dos dimensiones en vez de tres dimensiones. Pero bueno, eso depende mucho del caso de estudio. Se pueden imaginar que a lo largo de millones de años, si uno aprieta la corteza, uno puede obtener estructuras increíblemente complejas de deformación, como esta secuencia de pliegues, donde uno puede seguir muy claramente las capas y obtener patrones increíblemente complejos de deformación. Entonces acá uno empieza, hay toda una terminología de clasificación de pliegues, donde uno puede hablar de pliegues recumbentes, pliegues inclinados, upright, no recuerdo cómo se traduce, creo que es pliegues verticales, y en donde las líneas de máxima curvatura, por ejemplo, acá o acá, ya no son verticales, sino que son más o menos horizontales. Entonces, una vez que uno las conecta a lo largo de todas las capas, uno puede obtener un plano axial que tiene una dirección que puede ser bastante arbitraria. Y esto es básicamente por la superposición de esfuerzos tectónicos a lo largo de muchos millones de años, que es como probablemente algunos se imaginan, lo que sucede en las cadenas de montañas de nuestro planeta. Hay otro tipo de pliegues, como por ejemplo estos, que es un anticlinal, pero más específicamente el término técnico es un monoclinal, y un monoclinal es un pliegue en el que parece una escalera, un paso de una escalera, y el cual uno observa una superficie plana, o más o menos plana, como esta que se observa acá, y luego uno observa la curvatura producto del deslizamiento de la falla que da origen a este sistema como de escalera. Entonces aquí en esta foto, que lamentablemente no tiene escala, vemos que los pliegues, vemos nuestras capas prácticamente horizontales, y luego las cuales mantean a lo largo de toda la pendiente de la cadena de montañas. Si hacemos un análogo con la figura de la derecha, esto que está acá equivale solo a este pedazo. No alcanzamos a ver el sinclinal de la base, donde las capas se acomodan, vuelven a tener un manteo horizontal. Y eso es básicamente porque la escala de la figura, de la foto, no permite incluir esas capas. Nuevamente, tenemos una gran cantidad, hay tipos de pliegues simétricos, en los cuales los largos de los limbos, o sea, de los segmentos que mantean
desde las líneas de máxima, desde los puntos de máxima curvatura, tienen aproximadamente la misma dimensión, pero hay algunos que son, pero en los players asimétricos vemos que este limbo es más largo que el limbo de este lado. Entonces, nuevamente, esto no es más que la clasificación técnica de los distintos tipos de pliegues. Ahora, ¿cómo uno puede simular esto en un laboratorio? Es una de las cosas en las cuales afortunadamente uno sí puede hacer experimentos escalados. Escalados quiere decir que esto ocurre a escala grande de varias decenas de kilómetros o varios kilómetros, y uno puede hacer un experimento en una caja de arena donde uno pone cera, plasticina o arena, depende mucho del tipo de material en el que uno utilice. Uno pone capas de estos materiales y con 2 pistones uno simula los esfuerzos tectónicos que son los que producen los distintos tipos de pliegues. Entonces, al acortar, esto es bastante intuitivo, sencillamente uno obtiene un pliegue, en este caso que es un battle fold. Lo difícil de realizar este tipo de modelos, que es lo que se llama un modelo análogo, es obtener una relación de escalamiento que sea correcta respecto a las dimensiones de los objetos de la Tierra hacia un experimento de laboratorio. Y esa es la mayor complejidad. Yo nunca he hecho modelos análogos, pero lo que me han dicho es que son increíblemente tediosos de realizar, porque al final es un experimento de laboratorio. Entonces uno puede estar varias horas poniendo las distintas capas una sobre otra, y si uno comete un error, bueno, pueden ser varios días de trabajo, varias horas de trabajo tiradas a la basura. Así que son cosas que son bastante tediosas porque precisamente son experimentos científicos que buscan realizarse con la mayor grado de precisión posible, obviamente admitiendo las incertidumbres que puede tener el pasar desde una cordillera hacia una cajita de arena en un laboratorio. Entonces, cuando uno puede obtener otro tipo de pliegues, esto es un pliegue de cisalle, en los cuales cambia el espesor del pliegue. Entonces uno acá tiene una capa, y acá tiene un pistón, otro pistón, y uno aprieta, y sencillamente se van a desplazar, lo que no tiene mayor novedad, pero la gracia es que simulan una cosa que se observa en terreno, que los pliegues cambian el espesor. No tiene que haber conservación de la masa, porque no estoy sacando, ni inyectando, ni añadiendo roca, pero, pero sí se produce una conservación de volumen, dado que tiene que haber un proceso de transferencia, perdón, un cambio de volumen al extraer masa desde acá hacia estos segmentos de acá. Entonces, esta es otra forma con la cual uno puede generar un pliegue. Y con esto terminamos lo que es la clasificación de pliegues y de estructuras, y ahora vamos a pasar a utilizar esto para entender los procesos de formación de cordilleras. En general, las cordilleras se pueden formar tanto en ambientes de compresión, cuando yo estoy apretando la corteza superior, como por ejemplo en la cordillera de los Andes, en los Himalayas o en los Alpes, y eso es lo que se muestra en la figura de la izquierda, donde tenemos capas, en este caso, que están plegadas precisamente por el acortamiento, que resulta del movimiento de fallas inversas que se muestran acá en estas líneas, donde la dirección de movimiento de las fallas se muestra en rojo. Thrust fold, recordemos, es falla inversa de bajo ángulo, de 20 grados aproximadamente. Detachment fold es lo que se llama un nivel de despegue, que es una falla desde la cual se nuclean, parten las fallas que van a romper la corteza superior. Pero también cuando uno tiene ambientes extensionales, como por ejemplo en el Valle del Rift de África, en el Basin and Range en Estados Unidos, o en el Rift de Corinto en Grecia, uno también produce cadenas de montañas, y eso es porque los distintos bloques que se forman cuando la corteza se extiende se rompen producto del movimiento de fallas normales, que son estas que se muestran acá, y eso produce una pequeña rotación, un alzamiento de los bloques de la topografía que se encuentran en el bloque colgante, en el bloque yaciente de estos sistemas de fallas normales. A lo largo de muchas fallas, esto da origen a una morfología de abanicos en dominó y genera estas geometrías de Graben, que son son cuencas que se llenan de material sedimentario y que están
y que están delimitadas por sistemas de fallas normales. Y cuando uno ve un graben, que está rodeado solo por una falla normal, uno habla de un hemigraben. Entonces esto muestra esquemáticamente cómo la relación zonas donde hay plegamiento y donde hay acortamiento por el movimiento de fallas es lo que efectivamente produce las cadenas de montañas. Entonces, esto también es bastante esquemático. Cuando uno comprime, uno produce un acortamiento, la generación de fallas inversas. Eso es lo que en este caso, si uno quiere ser un poquito más técnico, uno habla de que el esfuerzo principal, el sigma 1, es horizontal, es utilizando la terminología de mecánica de medios continuos, y resulta en acortamiento horizontal, porque todas estas capas originalmente estaban horizontales, y la presencia de estos esfuerzos tectónicos son las que resultan en el acortamiento, en el plegamiento y en el alzamiento. Y además producen fracturas, que son estas fallas, y estas fracturas producen terremotos. Entonces, nuevamente, hay una relación directa entre la tectónica de placas, terremotos, fracturas, pliegues y el alzamiento de las cadenas de montañas. Cuando uno tiene una secuencia de fallas inversas, que como vimos, produce pliegues, eso también produce una respuesta en la topografía. Entonces uno solo mirando la forma que tiene la topografía de nuestro planeta, zonas levantadas, uno puede inferir dónde hay fallas, y eso es lo que se realiza en la disciplina de geomorfología tectónica, donde mirando los patrones de los paisajes, como acá donde vemos una pequeña cresta topográfica, podemos inferir de que abajo hay una falla que viene por acá, que está levantando parte de la topografía, y otra que viene, una por acá, otra por acá y otra por acá aproximadamente. Y esto uno lo infiere también porque uno sabe cómo son las rocas en superficie. Esto es una lutita roja, arenisca, caliza. Entonces uno realizando una sección geológica puede conectar, sabe que esto es lo mismo que esto, y como hay un cambio en los manteos, acá uno infiere que hay un anticlinal cuyo plano axial pasa aproximadamente por donde tengo el cursor del mouse. Pero acá se ve lo inverso, se ve un sinclinal porque los manteos están ambos apuntando en la dirección hacia la capa roja, hacia la capa de lutita roja. Entonces, si uno conecta esto a lo largo de si uno realiza este mismo análisis a lo largo de una sección más larga de zonas de crestas topográficas, uno puede inferir una geometría como esta, donde tenemos un pliegue con una falla que viene por acá aproximadamente, después tenemos un pliegue con otra falla que viene acá aproximadamente, acá tenemos un pliegue, nuevamente con otra falla, y aquí vemos que hay una discontinuidad en las capas, entonces el desplazamiento de la falla fue tal que al final termina por desplazar las capas una respecto a otra. Y en este caso el desplazamiento fue tanto que termina por volcar, por dar vuelta el sinclinal que se observa en la base de este cordón montañoso. Entonces, la superposición de sistemas de fallas inversas que producen estos pliegues y este alzamiento de la superficie de la Tierra produce cadenas de montañas, y uno de los mejores ejemplos se observa en la cordillera de los Andes, en lo que se denomina la cordillera oriental y el cinturón subandino. Acá vemos, este es un mapa topográfico realizado con, bueno, hay muchas formas de hacer topografía, uno lo puede hacer con aviones, con imágenes aéreas, con drones, con satélites, etc. Y lo que vemos son estas crestas, estos ridges, en inglés 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y estos ridges están formados por la propagación de un sistema de fallas inversas hacia el oeste, hacia el sector de Bolivia. Esto es el altiplano, este sector plano, donde vemos en esta topografía sombreada, es una planicie aproximadamente a 4.000 metros de altura, o sea, para los que han estado en Bolivia, es efectivamente plano, pero el sector oriental, es cuando uno va hacia Brasil, desde los Andes en Bolivia, uno empieza a ver este patrón de topografía alternada, donde estas crestas se alternan con zonas más bajas, y eso es lo que se conoce como una faja plegada y corrida, que está formada por la sucesión de sistemas de fallas inversos, y en donde si uno hace un corte
para ver las capas de roca, lo que observas es esto. Capas que están horizontales en las partes planas como esta, luego se levantan, dando origen a las crestas, tienen zonas nuevamente aproximadamente planas entre crestas, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos capas planas, un pliegue, capas planas, otro pliegue, etc. Esto es un perfil geológico donde vemos rocas de todo tipo, desde el carbonífero hasta, bueno, no de todo tipo, son varios tipos de rocas sedimentarias, no recuerdo exactamente cuáles, porque no estoy muy familiarizado con la geología de Bolivia, pero son rocas del Paleozoico. Tenemos edad desde el carbonífero al devónico. Entonces, el acortamiento de la corteza produce la transmisión de esfuerzos hacia el sector de las sierras subandinas y nos da origen a este sistema de faja plegada y corrida, donde las fallas inversas que se muestran acá, el movimiento de estas fallas es el que produce la formación de este conjunto paralelo de crestas topográficas. Y esto también se observa muy bien en la zona de Punta Arenas, donde se ocurre básicamente el mismo tipo de proceso. Acá esta zona está muy estudiada porque hay petróleo, entonces, en estos anticlinales suelen ser buenas trampas para la búsqueda de petróleo, así que si hay petróleo, en general suele haber una cantidad de datos geológicos gigantesca. Cuando uno, bueno, esto es un poco lo mismo que vimos hace algunas diapositivas, cuando uno extiende la corteza, lo que resulta también puede resultar en la formación de cadenas de montañas, porque los flancos de las fallas normales se levantan en los bloques colgantes, perdón, el bloque yaciente de esta falla normal se suele levantar y produce también una pequeña zona topográfica como una mini cordillera, mientras que las fallas normales que están al interior de estas zonas de extensión, su movimiento también produce estas zonas topográficas alzadas. Y el mejor ejemplo de esto se observa en la provincia del Basin and Range, que queda en el estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos. El oeste de Estados Unidos es un lugar impresionante si a uno le gusta la geología, desde las rocas metamórficas hasta los volcanes. Bueno, si alguno de ustedes alguna vez tiene la posibilidad de ir al oeste de Estados Unidos, solo por ver geología, se los recomiendo. Bueno, eso será una vez que se acabe la pandemia. Entonces, tenemos el estado de Nevada, que se ubica aproximadamente acá. Acá vemos acá está el mapa concreto del estado de Nevada. Acá está la ciudad de Las Vegas como referencia, donde están todos los casinos. Y lo que vemos es, en este mapa que muestra la topografía, estas son cadenas de montañas, zonas altas, y estas son cuencas, zonas bajas. Cadena de montaña, una cuenca, cadena de montaña, una cuenca, cadena de montaña, cuenca, cadena de montaña, cuenca. Y estas se alternan. Y este es el mejor ejemplo donde la extensión tectónica produce el adelgazamiento de la corteza, y esta morfología, donde si uno ve esta zona más en detalle en la imagen del medio, tenemos que estas zonas son cordilleras, estos son lo que se conoce como range, y las cuencas es lo que se conoce como el basin. Bueno, basin es cuenca en inglés, y range es como cadena de montaña. Entonces, estas cadenas están limitadas por sistemas de fallas normales, cuyo movimiento es el que produce el alzamiento de estas cadenas. Y como algunos pueden imaginar, si son fallas, pues estas fallas se deslizan y pueden haber terremotos, y efectivamente acá hay muchísimos terremotos en esta zona. Es una de las zonas, en Estados Unidos al menos, más tectónicamente activas. Entonces, ¿cómo se ve esto cuando uno quiere tratar de hacer una interpretación un poco más esquemática? Tenemos cadenas en los marcos, cadenas de montañas alzadas en el bloque colgante, en el bloque yaciente de nuestros sistemas de fallas. Tenemos estos sistemas de fallas que forman una geometría como una especie de abanico extensional, y cuando se mueven también producen la presencia de estas mini cadenas de montañas al interior de la provincia extensional, y las cuencas y las zonas que están entre estas pequeñas cadenas tienen cuencas.
Suelen haber volcanes en estas zonas, porque en estas zonas se produce magmatismo por descompresión, porque estoy estirando la corteza, entonces eso baja el punto al disminuir la presión confinante sobre las cámaras o las zonas de almacenamiento de magma, eso disminuye la presión de fusión, perdón, la temperatura de fusión al bajar la presión confinante, y eventualmente este magma, esta roca, al fundirse puede ascender y puede utilizar parte de estos sistemas de fractura para ascender hasta la superficie. Y esto es lo que se observa, por ejemplo, en el Valle del Rift, en Etiopía, si es que recuerdan la clase sobre tectónica de placas a escala global. Y la verdad es que incluso en zonas de subducción, como en Chile, uno observa estructuras extensionales, como es lo que se muestra en esta foto, que es una foto del sector de Caleta Herradura, que queda en la península de Mejillones. Es tan famosa que yo la vi en la página web de un profesor de Estados Unidos que ha trabajado acá, y también en un laboratorio de tectónica en Francia. Entonces lo que tenemos, está la foto en colores, puse las dos fotos porque la foto en colores no tiene la interpretación geológica. Tenemos capas de material sedimentario muy fino, de edades miocenas y pliocenas. Esto no está fallado porque tenemos que las capas son de edades más viejas abajo y más jóvenes arriba, lo que está bien por el principio de superposición, pero las capas pierden continuidad una vez que uno llega acá, a esta zona, que acá se ve mejor en la foto de colores. Y esto es porque aquí hay una falla inversa, una falla normal, que se llama la falla de Caleta de Herradura. Estos que está acá son intrusivos, si es que no me equivoco. Entonces el movimiento de la falla produce el plegamiento de toda esta secuencia, de material sedimentario mioceno-plioceno. La falla más o menos se prolonga hacia acá abajo, hacia la dirección que estoy moviendo el mouse. Y esto que está acá por el momento no importa. Si uno se fija acá, uno puede ver en esta zona donde está este cambio en la litología, que por ahí va la falla. Entonces uno también, bueno, esto es algo que toma un poco de tiempo acostumbrarse a identificar estas cosas en términos visuales, pero utilizando la forma la forma de estos abanicos, uno puede identificar por dónde va esta fractura que nos está deformando las capas de la corteza superior en la península de Mejillones. Y esto es una falla, si no me equivoco, es una falla activa que potencialmente puede producir terremotos, pero eso ya es otra historia. Cuando uno trabaja, bueno, esto es una cosa que me tocó ver una vez que fui a terreno, tuve la suerte de que cuando estaba en Francia me pude ir a terreno a Grecia, y aquí lo que vemos son una sección geológica y dos fotos de terreno de lo que es el Rift de Corinto, donde en el Rift de Corinto, que queda en el centro de Grecia, hay un sistema de fallas normales, que son estas que están acá en negro, donde esto que está acá es el Golfo de Corinto, donde es una cuenca sedimentaria, que está acá adentro, y donde el espesor de los sedimentos aumenta a medida que uno se acerca a la falla. Esto uno sabe que acá aumenta por dos razones. Uno, porque hay perforaciones que se han realizado con barcos para ver el espesor sedimentario, y también hay perfiles de sismología que muestran que el espesor de los sedimentos aumenta a medida que uno se acerca al bloque de la falla, y eso es consistente con estas figuras esquemáticas que les mostré del Basin and Range, donde la falla, que uno la puede ver acá, está en esta zona. Esto donde tengo la flecha es el bloque yaciente de la falla, y esto baja a escala de millones de años, mientras que lo que está acá, este es el plano de falla, y esta zona se levanta también a lo largo de millones de años. Y en el bloque colgante, cuando uno se gira cuando uno se gira, estoy mirando hacia el este, o cuando uno mira hacia el oeste, no se ve muy bien en la imagen por la escala, pero si se fijan, acá pareciera que hay un cambio en la topografía. A una superficie plana, acá pareciera que hay otra superficie plana, y acá hay otra superficie plana y otra superficie plana. Y eso son terrazas marinas que se producen por el cambio del nivel del mar y han sido alzadas varias centenas de metros, que es lo que se muestra acá, y están en el bloque colgante de la falla. Entonces, el movimiento de este sistema de fallas, que se llama la falla de Silo-Castro, produce tanto la subsidencia del Golfo de Corinto y la acumulación
y en la generación de espacio para acumular material sedimentario y el alzamiento de cada una de estas terrazas marinas, que son estas superficies planas, que cuesta un poquito ver por la calidad de la foto, pensé que se iba a ver mejor, y que están marcadas con estas líneas de colores. Entonces el movimiento de la falla produce tanto procesos de alzamiento en el bloque colgante como procesos de subsidencia en el bloque yaciente. Entonces ahora entrando a un proceso de escala aún más grande, algunos ya creo que pueden estarse imaginando cómo se pueden formar cordilleras como los Andes, utilizando los conceptos de geología estructural, de deformación y de plegamiento de la corteza, y los orógenos, las que son las cadenas de montañas. Uno las puede definir en general en dos tipos de familias, que son los orógenos, para los sistemas compresivos, los orógenos de subducción, que se forman, como dice el nombre, por la subducción de una placa oceánica, como la placa de Nazca, bajo una placa continental, como la placa sudamericana, y los orógenos colisionales, como los Himalayas o los Alpes, por la colisión de dos placas continentales. Los Andes es, creo que el único orógeno de subducción que existe en el mundo. Si uno piensa en otras zonas de subducción como en Indonesia, ahí no hay grandes cadenas de montaña, en Japón tampoco, ahí solo hay volcanes, en el oeste de Estados Unidos, donde está la zona de Cascadia, también hay solo volcanes, no hay una gran superficie alzada topográficamente como en los Andes de Sudamérica. Y lo que muestra esta figura, este es el mismo cinturón, la faja plegada y corrida que les mostré hace algunas diapositivas, donde uno cabe la fosa, la zona en la cual se empieza a subductar la placa, y si uno hace un corte, que es lo que observa uno ve en el caso de la faja plegada y corrida, los sistemas de fallas que se forman al transferir parte de la deformación hacia el este, uno ve el arco magmático, y la acumulación de material magmático que produce parte del alzamiento de la cadena de montañas, pero no completa, pero la mayor parte del alzamiento es por acortamiento, por fallamiento, por sistemas de fallas inversas que repiten la topografía, y en la zona de subducción uno ve un prisma de acreción, que son zonas de material sedimentario que está acretado, que se está pegando al ser transportado por la subducción de la placa oceánica. Y estas son zonas donde hay metamorfismo en facies de esquisto azul, si es que recuerdan la clase de roca metamórfica. ¿Qué tipo de rocas se observan en la zona, en estos orógenos de subducción? En general, rocas volcánicas y rocas sedimentarias. No hay grandes presencias de material metamórfico, excepto, en general, por el proceso de formación de montañas de los últimos millones de años. No hay grandes presencias de material metamórfico, excepto en las zonas en los prismas de acreción, justo donde la placa subductante colisiona con la placa oceánica. Grandes materiales de capas sedimentarias como estas, que se observan acá, estas creo que son lutitas, hay un escalador que se observa, es en la misma montaña que saqué la foto de la primera diapositiva, y esto está a 4.200 metros de altura, es material sedimentario de un fondo oceánico, de una cuenca sedimentaria de 150 millones de años aproximadamente, y el acortamiento produce efectivamente que mucho de este material esté levantado, como se observa en esta figura, en el cajón del río Bello, que queda al interior del embalse del Yeso, casi en el borde con Argentina, hay glaciares, así que esto está bien arriba. Estos son bloques de hielo, y uno ve que estas capas que originalmente estaban horizontales, acá están completamente verticales, y que incluso tienen deformación interna, como estos micropliegues, probablemente sean capas de yeso, que es una evaporita, una roca sedimentaria, un mineral sedimentario muy fácil de romper y de deformar. Cuando uno cambia a otro tipo de orógenos, como por ejemplo los orógenos colisionales, la estructura de ellos es bastante distinta. Se producen, como ya hemos visto a lo largo del curso, por la colisión de dos placas continentales, en este caso la placa de la India cuando colisiona con la placa de Eurasia, dando origen a los Himalayas, o cuando Italia, lo que es actualmente la península de Italia, colisionó con
con el bloque de Europa, de Eurasia también. Antes de la colisión de estas placas tectónicas, en estas zonas habían arcos magmáticos, había una zona de subducción y habían rocas de corteza oceánica, y la colisión de estas placas tectónicas lo que produce es que parte de esta corteza oceánica es levantada por sobre la corteza continental, dando origen a lo que se llama una ofiolita. Las condiciones de presión y temperatura que produce el choque de las dos placas tectónicas son de tan alta presión que una característica fundamental que tienen este tipo de orógenos es la gran presencia de rocas metamórficas recientes, a diferencia de un orógeno por subducción como los Andes. Si recuerdan nuevamente la clase de rocas metamórficas, las rocas metamórficas en Chile son muy antiguas, del orden de 300 millones de años aproximadamente. Los valores exactos no los recuerdo, pero no son rocas que tengan 100, 150 o 25 millones de años. En un orógeno colisional, como en los Alpes o los Himalayas, estas rocas sí tienen edades muy recientes y son precisamente producto de la alta presión y temperatura que forma, de la alta presión que forma la colisión continental. Y suelen ser, por ejemplo, también hay mármoles, hay hartas calizas, harta roca calcárea metamorfizada, por ejemplo, sobre todo en los Alpes. Entonces, resultan de procesos distintos que los que se observan en al menos en este lado del mundo. Acá lo que vemos es un modelo probablemente de arena, sí, es un modelo análogo donde uno pone las capas de distinto color que tienen distintas propiedades mecánicas, entonces simulan distintos tipos de roca, y el resultado de al hacer colisionar estos dos bloques que tienen estos dos bloques que están separados por una zona de falla, que es esta que está acá, resulta en una serie increíblemente compleja de estructuras al interior de un orógeno colisional, como puede ser, por ejemplo, acá una falla inversa, sistemas de pliegues, y hacia el exterior una faja plegada y corrida, muy similar a la que se observa en los Andes. En un orógeno colisional, como los Himalayas, estos orógenos se están levantando. Entonces aquí lo que mostramos son mediciones hechas con diversos tipos de datos que se llaman INSAR y leveling, no tienen mucha importancia. Lo que muestran es principalmente alzamiento, 6 milímetros por año. Y este alzamiento se produce porque hay una falla bajo los Himalayas, que es el MHT, el Main Himalayan Thrust, la falla principal de los Himalayas, que acomoda parte del movimiento de la placa de Asia respecto a la placa de la India. Entonces, con la placa de Asia, esta es la placa de la India, y el acoplamiento, esto no se está moviendo, produce el alzamiento de una buena parte de la cadena de montañas, y parte de la energía que uno mide, que se acumula al alzar por el bloqueo de esta falla, que no se está, cuando uno dice que está bloqueada, quiere decir que no se está moviendo, esto va a ser liberado en terremotos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. En términos de las rocas, sobre todo en los orógenos colisionales, los ejes de estos orógenos están formados de rocas intrusivas, rocas metamórficas, como muestra esta figura, y los bordes suelen haber, en los bordes de las cadenas, al igual que en los bordes de los orógenos de subducción, suelen haber también un montón de material sedimentario que se acumula. Y este material se acumula porque el peso de la cadena de montañas flecta parte de la corteza, y al flectarla produce una cuenca, un hueco, un espacio en el cual la erosión que transporta material desde las zonas elevadas hacia esta zona va a producir la acumulación de material sedimentario, y en estas zonas también suele haber petróleo. Entonces, dependiendo de en qué parte de la cadena de montañas estemos, vamos a poder ver distintos tipos de rocas. Ahora, en el caso de los Himalayas, la situación es aún más compleja porque la colisión de la India, que acá se está simulando sobre un conjunto como un pistón de metal, sobre un conjunto de capas, que son estas que están acá de plasticina, y donde además de producir acortamiento por el choque,
se produce también lo que se denomina la extrusión tectónica, donde parte de la energía que se utiliza para acortar y levantar los Himalayas también se transporta a distancias de más de 1000 kilómetros al interior del continente de Asia y produce gigantescos sistemas de fallas de rumbo, que son estas discontinuidades que se observan acá. Y estas fallas de rumbo acomodan parte de la deformación producto de la colisión de Eurasia, perdón, de la placa de la India con la placa de Eurasia. En vez de solo acortar en el orógeno, en el eje del orógeno, que está marcado acá por la zona de colisión con una línea roja, parte de esta energía se transporta y da origen a estos sistemas de fallas, que son fallas de rumbo, que se pueden simular muy bien en forma muy simplista con este experimento de plasticina colisionando de plasticina chocando de un bloque de metal que empuja la plasticina. Y esto es algo que ha sido estudiado por una cantidad gigantesca de investigadores a nivel mundial, porque los Himalayas, y el Tíbet, que es la zona elevada que está detrás de los Himalayas, donde están todo este sistema de fallas, además de haber muchos terremotos, estas son todas fallas activas que pueden producir terremotos, el área de deformación es tan grande que yo diría que principalmente, está mucho más estudiado, diría yo, que procesos similares en los Andes. Y eso es algo que no entiendo muy bien por qué, pero bueno, pero así es. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, ¿se ve la presentación? ¿Todavía? Sí, ahí sí. Sí, profe. Sí, lo que hemos visto hasta ahora es que los esfuerzos tectónicos pueden levantar la superficie de la Tierra en las zonas de colisión continental o de subducción para dar origen a cadenas de montañas, incluso en ambientes extensionales, pero no hemos visto por qué exactamente. Y la respuesta a eso hay que invocar conceptos de mecánica, porque estamos hablando de esfuerzos, de rocas, de material sólido, que se rompe, se deforma, se pliega. Y la pregunta principal que se hacen muchos los geólogos es ¿por qué las montañas son altas? Como en el caso del Everest, que llega hasta que tiene una elevación de hasta 8000 metros, y por qué se elevan sobre los océanos. Y la respuesta está dada principalmente por el principio de isostasia. Cuando la India y Nepal eran colonias inglesas, hubieron varias campañas con teodolito, con trigonometría, para medir la forma de la Tierra en las cadenas de montaña, en los Himalayas, hechos por el Imperio Inglés. Y se hicieron experimentos en los cuales uno tiraba una plomada y uno esperaba que la plomada, por la atracción gravitatoria de la montaña, se acercara hacia los Himalayas. Pero la verdad es que la plomada se quedaba ahí mismo. Uno esperaba que se acercara porque los Himalayas son una zona que tiene un gran volumen de masa. La plomada, uno esperaba que se hubiera deflectado, esto es lo que quiere decir acá, without root, pero se quedaba ahí misma. Y la razón por la que se quedaba ahí misma es porque la atracción gravitatoria ejercida por la masa de los Himalayas era compensada por la atracción gravitatoria de una masa que está bajo la cadena de montañas. Entonces esto, más esto, hacía que la plomada se quedara casi en la vertical. Y esto llevó al descubrimiento de los mecanismos de isostasia, en los cuales la presencia de materiales corticales que tienen menor densidad que el manto tiene que estar compensada por unas grandes raíces, por gigantescas raíces corticales. Y esto es análogo a la flotación de un iceberg. Un iceberg está flotando sobre el agua, es menos denso, pero uno solo ve un pedazo que puede tener, supongamos, no sé, 100 metros de alto y no ve la raíz de, no sé, 500 metros de profundidad. Y esto es sencillamente porque el material tiene que estar flotando y uno tiene que desplazar parte del agua para acomodar este gran volumen de masa. Hay una profundidad a la cual, en el caso del agua, la presión es la misma, y en base a esa profundidad uno puede estimar cuánto es el desplazamiento, cuánto es el tamaño de esta raíz gigantesca que tienen que tener las cadenas de montañas para ser compensadas para ser compensadas. Y esto, en términos geológicos, se traduce en que donde hay cadenas de montañas,
el mojo está flectado, el límite corteza-manto está flectado. Si el espesor promedio es del orden de 30 a 35 kilómetros, en una cadena de montañas puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad. Y eso es producto del acortamiento tectónico, porque al apilar material uno sobre otro, estoy aumentando el peso de la fuerza, perdón, el esfuerzo vertical que estoy realizando sobre la corteza. Y eso es lo que produce esta raíz, esta gigantesca raíz. Y esto se puede medir principalmente utilizando técnicas geofísicas. De hecho, hay ejércitos de geofísicos que se dedican exclusivamente a hacer mapas y a medir el espesor de la corteza y cuánto varía a escala global. Entonces, cada vez que uno tiene una cadena de montañas, como los Himalayas o los Andes, hay una gran raíz cortical hay una gigantesca raíz cortical, que es una consecuencia del alzamiento de la topografía. Ojo que acá este material, que podría ser la corteza, el manto litosférico, esto es fluido a escalas geológicas, puede fluir, pero no está líquido, como ya hemos visto a lo largo de las clases. Entonces, cuando uno empieza a apilar material, rocas una sobre otra, uno va a formar una raíz cortical, y la raíz cortical responde a un proceso más general que es el de la flexura litosférica. Y la flexura litosférica quiere decir básicamente que hay una capa, la corteza principalmente, se va a flectar por la presencia de una carga. Y es básicamente si yo tengo una fuerza vertical y la aplico sobre, por ejemplo, una hoja de papel, y los bordes de la hoja de papel están firmes, la hoja de papel se va a flectar, no es más que eso. Dependiendo de un parámetro que se llama el T sub E, que es el espesor de la litosfera, va a depender la magnitud de la raíz que tengo. Entonces, cuando la litosfera, cuando este espesor es muy grueso, pueden imaginar que la carga no es tan para una carga fija. Si el espesor es muy grueso, la litosfera no se va a flectar, pero si empiezo a disminuir el espesor, la misma carga me va a flectar mucho la litosfera. Y el caso de isostasia equivale a decir que la litosfera no puede soportar cargas y por lo tanto se flecta completamente por presencia de una raíz, por presencia de acumulación de masa. Entonces, esto se puede, en términos matemáticos es muy simple, se puede describir con esta simple ecuación para el balance de esfuerzos verticales, donde si tenemos corteza oceánica y manto, como vamos a ver en la figura siguiente, hay una profundidad a la cual el producto entre la densidad de la corteza y el espesor de la corteza es equivalente al espesor y a la suma de los espesores multiplicado por las densidades del manto, de los océanos y de la corteza continental. Y con esto uno puede despejar el H sub m, que es el espesor de la corteza continental, que es el espesor de la raíz cortical. Eso mejor lo vemos acá, donde en el fondo, si tenemos una cordillera que tiene 1.6 kilómetros de elevación, hay una profundidad a la cual los esfuerzos son equivalentes, independiente si estamos bajo esta columna de masa o bajo esta columna de masa. Entonces, despejando, ya habíamos visto en la diapositiva anterior que podemos tener el H sub m, y la corteza tiene una raíz cortical que es producto de la presencia de la cadena de montañas. Entonces, esta raíz cortical se produce porque uno está engrosando la corteza, está apilando capas de material una sobre otra, y esta apilación es porque al tener esfuerzos horizontales, la corteza se va fracturando. Hay sistemas de fallas inversas que repiten capas una sobre otra, y estas capas al apilarse producen que aumente el esfuerzo vertical. Y al aumentar el esfuerzo vertical, la corteza se flecta. Entonces la pregunta es, ¿cómo se espesa la corteza?
ya les he dicho varias veces que es por fallamiento y acumulación de material uno sobre otro en sistemas de fallas inversas, pero también habría que ver antes cómo sabemos que la isostasia existe. La isostasia existe porque en la zona, esto es un perfil topográfico en la zona de subducción de los Andes frente a Iquique, si no me equivoco, donde tenemos la fosa, esto es lo que muestra la topografía, la costa, acá tenemos el altiplano, una zona plana, 4 kilómetros de elevación, esta es la faja plegada y corrida de las sierras subandinas en Bolivia, y sabemos, utilizando varios métodos geofísicos, que donde tenemos justo la raíz, el espesor, perdón, la corteza engrosada hasta 4 kilómetros de altura, es donde tenemos que el mojo se deflecta hasta profundidades de 60 kilómetros. Y esto, como les dije, hay varias formas sismológicas o con métodos de gravimetría para determinar la profundidad al mojo. Entonces aquí tenemos un gigantesco espesor cortical. Y si uno hace un mapa de espesor cortical de escala global, lo que vemos es donde hay cordilleras como los Himalayas, en los Andes, acá en los Sagros, en los Alpes, en el oeste de México, uno ve que el espesor aumenta justo en las zonas donde hay mayores, justamente donde hay cordilleras. Entonces, esto no es una cosa de los Andes solamente o de los Himalayas, sino que en todas las zonas cordilleranas ocurre que el mojo se deflecta por el aumento de la carga producto del acortamiento cortical. Entonces, ¿cómo aumentamos este espesor cortical? ¿Cómo generamos este acortamiento para levantar una cordillera? La forma más simple es si tenemos un conjunto de estratos y tenemos una falla inversa. La falla inversa, el movimiento de este bloque de roca sobre este otro bloque de roca, va a producir el alzamiento de parte del bloque por sobre las rocas de la misma edad que están en el bloque colgante de la falla. Esto es el caso más simple, que geológicamente uno nunca lo ve. Cuando uno ve geológicamente en lugares como las montañas rocallosas del oeste de Canadá, lo que ve son varias capas de roca, donde cada uno de estos colores muestra distintos tipos de roca, principalmente sedimentarias, lutita y caliza, dolomitas, cosas de ese tipo, donde uno ve que en zonas donde hay una alta topografía, son zonas que suelen tener repetición de estratos unos sobre otros por sistemas de fallas. Entonces, por ejemplo, esto estaba en algún momento conectado acá abajo, pero la presencia de estos sistemas de fallas inversas hacen que uno repita láminas más antiguas sobre otras más recientes y eventualmente el desplazamiento de los bloques a lo largo de estos sistemas de fallas produce el movimiento horizontal y el acortamiento de la corteza en las cadenas de montañas. De la misma forma que como lo vimos con nuestro ejemplo muy simple de mover tres estratos por sobre una falla inversa. Esto no se ve acá en Chile, esto se ve en las montañas rocallosas, en Punta Arenas hay cosas similares en Argentina también, pero acá no se ven estos niveles de deformación tan extremos que dan origen a paisajes bastante espectaculares como este. Y la pregunta es, ¿cuánto puede deslizar uno de estos sistemas de fallas para que se produzca el aumento topográfico? La verdad, las fallas se van a deslizar solo en la parte de la corteza donde hay deformación dúctil, donde hay fracturamiento. Y eso es lo que muestra esta figura, donde en el caso de los Himalayas, a primer orden, uno puede asumir que tenemos esta falla que está levantando parte de los Himalayas, esta falla se desliza y la topografía sencillamente crece solo hasta el punto inferior en el cual la falla se puede deslizar. Cuando uno llega a la transición frágil-dúctil, las fallas ya no se pueden deslizar y la topografía se mantiene casi constante. Entonces vemos que el perfil topográfico aquí está aumentando hasta llegar a la transición frágil-dúctil, y luego la elevación se mantiene más o menos constante, sencillamente porque no hay ninguna falla más profunda que este punto que permita repetir parte de la secuencia de rocas una sobre otra para alzar la cordillera. Otro tipo de mecanismos para producir acortamiento para producir alzamiento, son los procesos de delaminación. Entonces, y esto es algo que se ha observado muy bien en los Andes, sobre todo en el sector de la Puna, en el norte de Argentina, y se produce cuando uno ya tiene una corteza engrosada
Acá tenemos que el mojo ha sido deflectado por acortamiento, por el principio de isostasia. Y cuando la corteza es engrosada, uno puede imaginar que las rocas que están en el manto litosférico, al tener un mayor esfuerzo vertical, producto de la distribución de masa sobre ellas, tienen mayor presión, se metamorfizan, y se metamorfizan a un tipo de roca que se llama eclogita, que es la misma que se produce el metamorfismo cuando el esquisto azul se deshidrata y se transforma en eclogita. Tenemos los cristales de granates, que es por metamorfismo de muy alta presión, son estos rojos, y el metamorfismo de la eclogita lo que produce es una raíz litosférica muy densa, tan densa que eventualmente se suelta, se puede caer por gravedad, se separa del resto del manto en un proceso que se llama delaminación. Esto no es algo que uno observe directamente, sino que uno puede observar dos tipos de cosas. Utilizando métodos sismológicos, anomalías de velocidad asociados a estos bloques muy densos, o también cambios en las asignaturas geoquímicas de las rocas volcánicas, y que de hecho por eso es donde se identificó primeramente la delaminación en los Andes. El punto es que cuando uno corta esta raíz, tiene que reemplazar el material que había acá, en la base de la litósfera, reemplazado por material de la astenósfera que fluye, y el flujo puede hacer parcialmente que la corteza se levante. Y eso produce un alzamiento, que en el caso de la puna, la topografía de la puna es del orden de 1 kilómetro más alta que la topografía en el altiplano. Entonces se infiere que parte de estos procesos ocurren en esa zona. Pero las cadenas de montañas no pueden crecer infinitamente, sino que colapsan en la medida que crecen. En los Alpes, perdón, en los Andes y en los Himalayas, pese a que son producto, unos por subducción y el otro por colisión continental, en ambos se observa que los bordes de las cadenas de montañas hay sistemas de fallas inversas, pero en el eje, en las partes más altas, uno no observa fallas inversas, uno no observa cortamientos, sino que uno observa fallas normales. Y eso es porque es lo mismo que muestra esta figura, fallas inversas en los bordes de los orógenos. Estas son las sierras subandinas para el caso de los Andes, esto puede ser el altiplano. En el caso de los Andes, esto no está muy bien identificado a escala completa del orógeno, entonces no podría darles cuál es el equivalente, pero la observación que se ve es que hay fallas normales en el eje, mientras que en la base hay fallas inversas. Hay una explicación mecánica bastante simple, como muestra este artículo, algunos aspectos simples sobre el soporte, estructura y la evolución de las cadenas de montañas. Y yo soy principalmente vulcanólogo en mi línea de investigación y estudiando volcanes. Mi contribución a la tectónica ha sido que una vez tratando de entender erupciones en un volcán que se llama Sabancaya, que queda en el sur del Perú, terminamos encontrando señales donde la superficie de la Tierra baja. Esto se mide con un satélite que se llama Terrasar X. Esto es un mapa de movimiento de la superficie. Los colores azules muestran principalmente subsidencia, la superficie baja, mientras que donde está en rojo la superficie se levanta, y esto es producto de un terremoto en una falla normal. Y es precisamente el mismo tipo de procesos que se observan según esta figura, donde las cordilleras en un momento se hacen tan altas que ya no pueden seguir levantándose, sino que tienen que empezar a colapsar gravitacionalmente. Lo otro que puede pasar es que pueden crecer lateralmente hacia los bordes del orógeno. Entonces estas fallas se pueden propagar hacia la derecha, como estoy mostrando acá con el cursor, si es que el eje del orógeno es muy grande y es muy pesado. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de procesos que da origen a las cadenas de montañas y muchos de ellos actúan al mismo tiempo. La morfología exacta, como en este caso, esto es una imagen de los Alpes en Suiza, la morfología exacta es también producto de otro tipo de fenómenos, que es principalmente la erosión, porque en la medida que uno aumenta el relieve, la gravedad me va a tender a botar este relieve, y también es cuando uno aumenta, si han estado en la cordillera saben que hay viento, las zonas elevadas son zonas que tienen mayor erosión. Entonces, y la presencia de fenómenos como las glaciaciones también tienden a hacer que la topografía
trabajan para que la topografía disminuya su elevación. Entonces, es una alternancia de fenómenos los que producen el alzamiento y luego los que producen la forma de las cadenas de montañas. Y sobre todo las más espectaculares, como los Alpes o los Himalayas, es en donde han habido grandes procesos erosivos que forman estos valles, donde se ven estos cortes bien impresionantes, y es donde también producen estas paredes bien escarpadas. Esto también pasa en zonas tropicales como la que se observa acá en Brasil, pero en este caso la erosión ha sido a lo largo de tantos millones de años que terminan por aplanar prácticamente cualquier evidencia de una cadena de montañas que hubiera habido acá. Entonces, son otro tipo de procesos los que dan origen a la forma misma de las cadenas de montañas. En el caso de los Andes, a ver cuántas diapositivas me quedan creo que 3. En el caso de las cadenas de montañas como los Andes, a la altura de Chile central, uno lo que observa, esto es un mapa geológico, donde acá está la ciudad de Santiago, acá está la falla de San Ramón que les mostré la semana pasada, rocas volcánicas, rocas sedimentarias del Mesozoico, rocas metamórficas muy antiguas, y lo que uno observa es que la deformación actual que puede contribuir a seguir formando la cadena de montañas no está ocurriendo en el eje de la cadena mismo, sino que está ocurriendo a lo largo de la falla San Ramón, que es esta que está marcada en rojo acá, y en el caso de Argentina, hay un conjunto de fallas que se ubican en el borde de la cadena de montañas actualmente. Entonces, el eje de la cordillera acá no se está levantando, la zona que se levanta es el borde acá, a la latitud de Santiago en la falla San Ramón, y en el sector de Argentina, donde, acá cerca de Tunuyán, donde hay sistemas de fallas inversas en una especie de faja plegada y corrida, muy similar a la que se observa en esta topografía del sur de Bolivia. Acá está la falla activa, justo en el borde de la cadena de montañas. Pero el eje del orógeno de los Andes no está creciendo, al menos en Chile central. Si nos enfocamos un poquito más en la falla de San Ramón, que esta es la misma que les mostré hace algunas diapositivas, tenemos que el movimiento de la falla produce el alzamiento en el borde de la cadena de montañas, también produce terremotos, y aquí vemos una sección geológica donde el movimiento de la falla produce el plegamiento de la corteza, y donde distintas fallas que están marcadas como F1, F2, F3, acá fueron equivalentes a la falla de San Ramón. Esta falla estuvo activa hace algunos millones de años, luego se desactivó y la que se transformó en activa fue esta, luego esta y luego la actual San Ramón, y eso es lo que también produce el plegamiento que se observa en el Cerro San Ramón. Y esta es una foto que tomé hace más de 10 años, en uno de los limbos del pliegue del Cerro San Ramón, donde este plegamiento es parte de una falla que fue la falla que estuvo activa antes de que la falla de San Ramón actual estuviera, que es la que está justo en el borde de la cordillera de acá de Santiago, antes de que la deformación fuera traspasada desde acá hasta acá. Entonces, en el caso de la falla, del frente orogénico de Santiago, el acortamiento de la corteza y el movimiento en esta pequeña faja plegada y corrida sí produce el alzamiento de la topografía. ¿Sobre qué rocas? Estas son principalmente rocas volcánicas de la formación Abanico, de 31 a 22 millones de años, y que también tiene algunas intercalaciones de material sedimentario, que no recuerdo exactamente en este momento cuál era su composición. Si les interesa cómo se forma la cordillera frente a Santiago, les dejo acá algunos papers que pueden revisar. Esto no es obligación, es solo si tienen algún interés en el tema. Hay en general dos escuelas de pensamiento: la escuela andina, que son geólogos chilenos y argentinos, y una escuela francesa, donde investigadores franceses que han trabajado en los Himalayas trajeron modelos que se aplican en los Himalayas y los Alpes para tratar de explicar la formación al menos de la falla de San Ramón y el frente orogénico de Santiago. No les voy a decir cuál es la correcta, porque en general en estas cosas no hay cosas correctas, sino que algunos tienen razón en algunas cosas y otros en otras. Se los dejo solo por si les interesa. Finalmente, voy a terminar con esta diapositiva, que es sobre la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca es donde están las montañas más altas de nuestros vecinos del norte, del Perú,
y la montaña que se observa acá es esta que está acá, este es el Huascarán Sur, este es el Huascarán Norte, este macizo es el cerro más alto del Perú, tiene 6.700 metros de altura, no son rocas volcánicas, rocas estratificadas, sino que es un intrusivo, es un batolito, un cuerpo de roca intrusiva, que acá vemos en el mapa de la derecha, que es el batolito de la Cordillera Blanca, que es una granodiorita. La pregunta es, ¿cómo levantamos el Huascarán a más de 7 kilómetros de altura? La foto está tomada desde una montaña aledaña que se llama Pisco, la saqué hace muchísimos años, una zona en la que hay que andar con crampones, con cuerdas y todo equipo de montañismo. Y la pregunta es, ¿cómo levantamos todo esto? Y la verdad es que este tipo de cadenas de montaña, al menos en la Cordillera Blanca, que también es parte de los Andes, se forman de forma muy distinta. Y son muy distintas porque, primero, no son rocas estratificadas, son intrusivos y están en el borde de una falla normal que se muestra acá con estas líneas negras. Entonces aquí no hay acortamiento que produce el alzamiento de la Cordillera Blanca y en particular del Huascarán, hasta casi 7 kilómetros de altura, sino que la sección geológica que se muestra acá abajo, lo que muestra es que esta cosa que está acá, esta línea, es la falla de la Cordillera Blanca, y el movimiento de la falla de la Cordillera Blanca produce el alzamiento del bloque yaciente, que es donde se emplaza, donde está este cuerpo de roca ígnea que fue exhumado precisamente por el movimiento de la falla. Entonces también vemos que pese a que tenemos ambientes compresionales de subducción, como se muestra acá, donde esta es la placa de Nazca, subductando bajo la placa sudamericana en el centro del Perú, pero los procesos, procesos más similares a los de un rift, como en el Basin and Range, son los que son responsables también del alzamiento de bloques gigantescos cordilleranos. Bueno, creo que ya estoy pasado con el tiempo, así que dejamos la clase hasta acá. Creo que fue bastante información. ¿Tienen preguntas, consultas? ¿Consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas? Todo claro. Ya. Bueno, si no tienen dudas ni consultas, bueno, voy a preguntar una vez más. Fue mucha información, así que si alguien tiene dudas o consultas, este es el momento para hacerla. Si no, la dejamos hasta acá y nos vemos el jueves cuando vamos a hablar de terremotos y su relación con la tectónica de placas, las fallas, etc. Profe, yo no entendí este último ejemplo. ¿El de la Cordillera Blanca? Correcto. Ya, lo explicamos de nuevo. El Huascarán tiene 6.700 metros de altura y es un intrusivo, no son rocas estratificadas. Entonces, ¿cómo puedes levantar este bloque a 7 kilómetros de elevación? Y si vemos el mapa geológico que está acá, vemos que el bloque donde están las montañas, que son puros intrusivos, que están marcados aquí en morado como granodiorita neógena. Resulta que la cordillera está justo en el borde de una falla normal activa, que también puede producir terremotos, y esta fractura, perdón, y la cordillera está en el bloque colgante, perdón, en el bloque yaciente. Cuando la falla se mueve, lo que va a producir es que todo el bloque que está a este lado va a bajar, pero el bloque que está en la parte colgante se va a levantar. Entonces, a lo largo de millones de años, el deslizamiento de la falla de la Cordillera Blanca, esta falla normal, va a producir que los intrusivos que están en el bloque yaciente se empiezan a levantar de a poco. Entonces, por eso se produce esta cordillera. Y esto es un mecanismo que no es por acortamiento cortical ni nada de eso. Se infiere que hay otro tipo de procesos un poco más profundos, esto es lo que se menciona como lift en esta figura, pero eso ya es como un mecanismo secundario respecto a lo que es el movimiento de la falla normal. Y este tipo de fenómenos es el mismo que se observa en el ejemplo del Rift de Corinto en Grecia o en el Basin and Range del oeste de Estados Unidos, que son ejemplos de tectónica más extensional, pero que en este caso permiten levantar un intrusivo hasta casi 7 kilómetros de altura en la Cordillera Blanca del Perú. Ya vale, gracias. De nada.
¿Más preguntas, consultas, dudas? Bueno, si no tenemos más consultas ni dudas, dejamos hasta acá la clase y nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense bien. Hasta luego.